Bueno, ahora en esta segunda parte y para ir cerrando, vamos a ver quiénes cuentan, ¿no? Es decir, cuál es el impacto social de esta manera que tiene 300 años más o menos de pensar y que sucedió fundamentalmente en Europa. Bueno, entonces, primero tenemos que aceptar, como ya dije desde el principio, que la historia de las matemáticas es tremendamente caótica. Y aparte, ¿por qué? Porque no es lineal, porque no es cronológica y porque aparte ha recibido y sigue recibiendo muchas revisiones dependiendo de las ideologías que uno siga. Por ejemplo, hoy por hoy, las ideologías de la reivindicación cultural, de la diversidad cultural, lingüística, de género, pues están muy de moda. Son objetivos sociales y culturales que perseguimos activamente. Rescatar, por ejemplo, a las investigadoras mujeres, a las compositoras mujeres, a las líderes de los movimientos sociales mujeres que no se han registrado de manera suficiente en la historia, que no se les ha visibilizado suficiente, pues es parte de lo que se está haciendo hoy, ¿no? Hay, es decir, dedicarle tiempo a una historia, por ejemplo, feminista. Entonces, en la medida en la que seguimos haciendo esas revisiones, pues ustedes pueden verlo en Google, las líneas de tiempo de la historia matemática cada vez se hacen más grandes porque se ha visto que es fundamental incluir también científicos y matemáticos chinos, hindús, egipcios, reivindicaciones feministas, reivindicaciones de culturas minorizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por esto pues es indispensable elegir una línea, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, hay una manera de entender las matemáticas que sigue siendo la más recurrente, digamos, en el sentido común, en la costumbre, ¿no? Que es la manera europea de entender las matemáticas. Entonces, si uno pone en Google quién es el padre de las matemáticas, bueno, te aparece Arquímedes y te aparece una versión esencialista de las matemáticas, que es lo que me interesa que advirtamos, que no es la única, que ni siquiera es necesariamente la que tenía Einstein, pero que sigue siendo, digamos de alguna manera, la del conocimiento común, la que cualquier alumno, hablando de la educación matemática, se encontraría y con respecto a la cual pues habría que posicionarse en la enseñanza. Entonces dice, bueno, Arquímedes es el padre de las matemáticas, pero la cuestión de quién creó las matemáticas no tiene una respuesta clara. Fue en muchos siglos por mucha gente, pero fue descubierta, ¿no? Y pensamos, habría que ver quiénes son ellos, ¿no? Que es más preciso decir que la humanidad descubrió las matemáticas y que las matemáticas pertenecen a todo el planeta. Ahora, aquí viene la delgada línea roja de la parte cultural e histórica. Las matemáticas eh, pertenecen a todo el planeta. ¿Qué matemáticas? Las matemáticas de los Pirajá en el Amazonas brasileño, que nada más tienen dos términos numerales, o evidentemente estas matemáticas de la tradición europea, pero no solo las de la tradición europea, sino en particular las del formalismo matemático. Entonces, a la hora que uno se posiciona en estos naturalismos y dice las matemáticas son esenciales y son de todos, pues de alguna manera está uno vendiendo una versión, digamos, homogénea e incuestionada del pensamiento matemático, o hasta promoviéndola o hasta imponiéndola, ¿no? Es una especie de propagandismo que en términos, si estuviéramos hablando de política, pues le llamaríamos propagandismo, ¿no? Si estuviéramos hablando de ideologías dogmáticas, también. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la enseñanza matemática actual, una de las grandes responsabilidades es precisamente eh, despertarnos a todos y despertar sobre todo a los alumnos a la conciencia de cómo el contexto histórico lo que nos trae es la oportunidad de hacer una visión crítica de las cosas.
Entonces, la línea convencional para contar esta historia de la matemática europea empieza en algunos vestigios arqueológicos, como el hueso de Ishango, luego pasa por Arquímedes, luego pasa por Euclides, padre de la geometría, eh, pasa por Hipatía, ya una primera figura de la reivindicación feminista, ¿no? La primera mujer matemática y astrónoma conocida, y luego se sigue con Fibonacci, Cardano, Leibniz, Euler, Cantor, Hilbert, Gauss, Poincaré, etc. El ideal dominante, eh, déjenme ver si tengo la cita aquí o no la tengo en mis notas. Sí. El ideal dominante de explicación de los fenómenos naturales antes del siglo XVII no fomentaba, y de hecho a veces se oponía activamente a la búsqueda de leyes de la naturaleza formuladas matemáticamente. O sea, seguían siendo muy empiristas antes del siglo XVII. No se fomentaba explicar las cosas de la naturaleza con matemáticas. Fue durante los siglos XVIII y XIX que el papel de los números fue adquiriendo una importancia cada vez mayor en las ciencias naturales y se fue moviendo hacia el formalismo, hacia hacer todas estas fórmulas para decir que existen los hoyos negros y cuál es su naturaleza, o cómo explicar el famoso experimento de la doble ranura, ¿no? Eh, y cosas más raras. Bueno, ¿qué pasó? Históricamente lo que pasó es que todos estos países que están en verde fueron colonizados o controlados por algún poder europeo, y vemos que es una buena parte del mundo. Entonces no es raro que nuestra idea de matemáticos en general tenga esta, esta, este halo de expansionismo europeo y conozcamos poco de otras maneras de pensar las matemáticas, lo cual también yo creo que es una responsabilidad importante de la educación matemática actual. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema con las matemáticas europeas mientras no siguiéramos creyendo que es la única forma válida de pensar las matemáticas y que es la mejor de todas, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? El discurso de la superioridad cultural es el que hay que cuestionar de manera importante hoy por hoy. Algunos investigadores, siguiendo esta idea de cuestionar esta historia única, esta historia dogmática, en un movimiento que hoy por hoy se le conoce como la decolonialidad, que es justamente como que revisar sobre nuestros mismos pasos históricos, qué hemos hecho, cómo hemos llegado aquí y si será la mejor versión de sociedad y de pensamiento científico que queremos. Cuestionan la existencia incluso de los padres fundadores de las matemáticas según la historia europea, ¿no? Rayú, por ejemplo, en este artículo del 2017, dice: los historiadores occidentales llevan mucho tiempo afirmando que las verdades matemáticas las inventaron los griegos, Pitágoras, Euclides, etcétera. Sin embargo, Pitágoras es un mito y no hay pruebas históricas de Euclides. Como he explicado en mi libro Euclides y Jesús, las pruebas de Euclides son tan escasas que he instituido un premio de alrededor de 40,000 zar o $3,300 para quien muestre pruebas serias sobre Euclides. Este premio no ha sido reclamado durante varios años hasta la fecha. En este otro cuadro, el mismo autor dice: la serie infinita del cálculo se originó indudablemente en la India. Otra historia es que los jesuitas la robaron en el siglo XVI, ya que el conocimiento relacionado de los valores trigonométricos precisos era muy necesario para la navegación europea. Para enviar una nave espacial a Marte, la NASA todavía utiliza un refinamiento menor de casi el mismo método numérico desarrollado por Aryabhata y hoy mal llamado método de Euler, para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, él lo que hace es hacer toda una revisión concentrada en el continente africano, y me parece que particularmente en Egipto, si no me equivoco, sobre los orígenes de ciertos conceptos atribuidos a investigadores o a matemáticos europeos que son en realidad, dice él, con evidencia histórica, producto de personas no europeas, ¿no? Un poco mostrando la sobrerepresentación racial blanca europeizante que todavía hay en buena parte de la historia de la ciencia.